Hola chicos, aquí soy Sebastián Trigos, o bueno, mi nombre completo es Gilmer Sebastián Trigoso López, ese es mi correo. En esta clase vamos a ver todos los receptores, pero vamos a iniciar con lo que serían los receptores acoplados a proteína G y enzimáticos. Después vamos a ver los de canal iónico y por último vamos a ver los nucleares. Así que, siguiendo con esto, vamos a los objetivos de los de proteína G y enzimáticos. El primer objetivo va a ser describir la estructura y mecanismo de acción de los receptores acoplados a proteína G, GPCR y los receptores enzimáticos. El segundo va a ser identificar los principales tipos de proteína G y sus vías de señalización intracelular. El tercero es explicar el rol de segundos mensajeros como AMPC, IP3, DAG y el ion de calcio en lo que sería la traducción de señales. El cuarto es analizar el mecanismo de acción del receptor de insulina y, y su importancia en lo que sería la clínica en la resistencia a la insulina. Así que aquí tenemos nuestro índice. Vamos a iniciar con lo que sería introducción a la traducción de señales, justamente. Así que, introducción a la transducción de señales. Es un proceso en el que las células corresponden básicamente a un estímulo externo, como se puede ver en la imagen sería un ligando, y responde de una forma interesante. Genera una cascada de señalización, que como ustedes pueden ver aquí, se va difundiendo y se va haciendo más grande. ¿Esto cómo lo logra? A través de segundos mensajeros, como puede ser el MPC, el IP3 o el ion de calcio. Esto lo que hace es generar una respuesta celular específica, como puede ser activación de genes, liberación de moléculas, cambios en la forma de función celular, entre otros efectos. Así que, siguiendo con eso, vamos ya a los receptores acoplados a proteína G. Primero vamos a mencionar un par de características muy importantes, como el hecho de que estas son la familia más grande de receptores de membrana, porque los receptores también pueden estar en el citosol o en el núcleo. Y ahora, vamos a ver cómo la acción de los GPCR depende de tres elementos muy importantes que justamente hacen mención a su estructura: el receptor, la proteína G y la molécula efectora. Entonces, lo que sería la estructura del receptor, básicamente es que este es un receptor con 7 hélices transmembrana. Los sitios de unión para los ligandos generalmente están de forma extracelular, aunque también puede estar entre las hélices. Y por último sería que poseen un sitio de unión intracelular para la proteína G. Entonces, normalmente lo que pasa es que la proteína G se encuentra inactiva porque está unida a un GDP. Pero cuando el ligando se une al receptor de proteína G, esta genera un cambio conformacional que hace que la GDP se fosforilase sea GTP. Entonces la GTP genera un cambio conformacional dentro de lo que sería la proteína G. La proteína G ahora se divide en sus subunidades. Tenemos ahí la subunidad alfa, como se separa de las otras, y estos van a diferentes señales, a diferentes dianas celulares para generar efectos dentro de lo que sería la célula. Ahora, nótese que es muy importante entender cómo este ciclo es un ciclo básicamente porque la subunidad alfa tiene una actividad GTPasa, que básicamente genera la hidrólisis del GTP y hace que este se vuelva GDP. Esto es muy importante porque cuando se vuelve GDP, uno, se va a unir de nuevo a su receptor y también va a llamar a lo que serían sus otras unidades a través de lo que serían fuerzas moleculares. Siguiendo con esto, ahora vamos a ver cómo hay otros moduladores dentro de lo que sería la activación o la desactivación de la proteína G. El HEF sería, por ejemplo, lo que es un modulador que favorece la activación, básicamente porque facilita el intercambio de GDP a GTP, que es la formativa. Mientras que el GAP básicamente favorece lo contrario, lo que sería la ruptura del enlace fosfodiéster de la GTP a GDP, por lo cual favorece la forma inactiva. Ahora, con esto vamos a ver las familias, que son 7. Primero decimos que la familia de Rhodesina es la familia más grande, se caracteriza por residuos de aminoácidos claves altamente conservados. Esta posee puentes difusuro entre los bucles 2 y 3. Sus ligandos son aminas biógenas, que justamente estarían integrados en lo que es el grupo alfa, porque estos son los receptores de aminas biógenas: receptor de histamina, receptor de adrenalina, muscarínicos, etc. Otros ligandos que tiene es la adenosina, la citosina, la melatonina. Y justamente además del grupo alfa, hay el grupo beta, el grupo kappa, el grupo mu, entre otros. Entonces, ahora vamos con la familia B-secretina. Esta se caracteriza por tener un largo dominio extracelular con una gran cantidad de residuos de cisteína formando puentes disulfuro, como podemos ver acá, que son estos puentecitos que hacen que tenga esta forma. Después, se caracterizan por su gran dominio N-terminal extracelular y pueden ver que es muy grande a comparación de lo que sería, por ejemplo, la familia de rhodopsina. Y estas tienen dentro de esta familia a lo que serían, por ejemplo,
los receptores de calcitonina, glucagón, paratrormona, perdón, pero ahí se encuentra mal escrito, o también hormona liberadora de corticotropina. Estos justamente son moduladores endocrinólogos y estos tendrían mucha implicancia en lo que sería, por ejemplo, el metabolismo del calcio, el metabolismo del sodio, por lo que podemos ver cómo esta familia es muy importante si es que hablamos de ese metabolismo. Ahora vamos con lo que sería la familia C de glutamato. Primero iniciamos con lo básico. Tiene un largo dominio extracelular con un puente disulfuro que justamente le da esa forma característica de Venus atrapamosca. Tiene tres subtipos, el AMPA, el NMDA, el kainato. Y sus ligandos serían tanto el GABA como el calcio. Ahora, también dentro de esta familia de glutamato hay receptores PIR1, B1R y B2R. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos? Y es que, uno, estos no se encuentran en mamíferos. No, de hecho, estos no se encuentran en humanos, se encontrarían en lo que serían mamíferos. Básicamente, estos son los receptores de feromonas, y como pueden ver ahí, siendo estas ligandos. Y estos expresarían lo que serían las neuronas sensitivas, por lo que estos explicarían básicamente los cambios celulares que ocurren cuando se liberan feromonas en el ambiente y los familiares puedan llegar a tener cambios de su actitud, porque básicamente modularían lo que sería la actividad de las neuronas sensitivas. Ahora, en la familia D tenemos las proteínas G de adhesión. Iniciamos por el hecho de que estas están ampliamente distribuidas en un montón de tipos de células, como puede ser células embrionarias, larvarias, del tracto reproductivo, neuronas, leucocitos y también tumores. Ahora, estas están presentes en los metazoos y algunas unidades unicelulares coloniales como los conoflagelados. Esto que nos hace entender que tienen un historial evolutivo muy antiguo, básicamente, porque estas son estructuras, porque estos metazoos, los conoflagelados, son seres vivientes muy antiguos. Estos poseen una estructura híbrida con una región extracelular larga que facilita la interacción célula-matriz. Ahora, su participación es importante en lo que serían ¿qué? Procesos de adhesión, migración celular. Esto incluiría el posicionamiento celular en tejidos y también la metástasis tumoral, porque puede ser una diana para tratamientos de cáncer. Este en caso sería antagonista. Ahora, algo triste de esta familia es que muchos cuentan con receptores, muchos serían lo que conocemos como receptores huérfanos. Básicamente no tienen un ligando conocido, por lo que no podemos saber o no tenemos información acerca de sus vías de señalización. Pero bueno, sigamos. Tenemos la familia E, que es proteína G de adhesión. Esas son proteínas de membrana que se activan al unirse al AMP cíclico, CAMP. Pueden actuar como reguladores positivos o negativos en la transcripción de procariotas y eucariotas. En las células T, por ejemplo, que son las células eucariota, modula la actividad pKa, por lo que modularía su actividad que tiene normalmente. Ahora, otra cosa importante es que pueden inhibir la transcripción del promotor de VIH en células infectadas con este. Pueden controlar la replicación viral y la actividad de factores de transcripción. Ahora, también estas ayudan a prevenir lo que serían nuevas infecciones al reducir la expresión de receptores virales, por lo que podemos entender cómo esta familia estaría muy implicada con lo que sería nuestra respuesta inmune. Después tenemos la familia F. Frislet, que básicamente cuentan con un dominio aminoterminal que posee un dominio rico en cisteína, DCR, que básicamente es el que se encuentra relacionado con la vía de señalización Wnt-beta-catenina porque es el sitio de unión para esta. Entonces, ahora hay que entender para qué sirve esta vía. Esta vía puede servir para cosas buenas, como puede ser el desarrollo embrionario y la regeneración de tejido y la regeneración de tejidos, porque justamente esta se encarga, por ejemplo, de la osteogénesis, por ejemplo, pero también puede participar en cosas negativas como sería la carcinogénesis, que es básicamente el crecimiento descontrolado de células. Sigamos. Ahora vamos a ir con los receptores acoplados a proteína G. Básicamente, la proteína G son cuatro familias principales, porque ojo que los receptores no son lo mismo que las proteínas. Ahora, las proteínas justamente serían la familia GS, la familia GI-GO, GI/GO, después la familia GQ11 y por último sería la familia G12/13. Justamente ahí podemos ver lo que serían sus acciones principales. GS activa canales de calcio, activa adenilciclasa. GI activa canales de potasio, inhibe adenilciclasa. GO inhibe canales de calcio, por lo que, por así decirlo, estas últimas tres que mencioné chocan. GQ activa fosfolipasa C y la G1213 tiene interacciones con transportadores iónicos diversos. Ahora,
Esta es una tabla que hice con información de ambos, en donde básicamente tenemos un resumen de lo que sería la actividad G dentro del cuerpo. Sería bueno que le tomen una captura de pantalla, si es que pueden, y que la estudien después. Podemos ver aquí justamente cómo estas interactúan con muchas aminas biógenas, como puede ser el sistema de la histamina, el sistema de la dopamina, y por ejemplo, GQ, al estar en los receptores alfa 1, este promueve lo que sería la contracción del músculo liso vascular, es un dilatador de pupila, esfínteres vesicales, y podemos ver cómo lo que sería la GI alfa 2 hace cosas contrarias, como por ejemplo, esta inhibe lo que sería la actividad dopaminérgica también. Esta básicamente, esta básicamente también favorece lo que sería la liberación de insulina, hipólisis, humor acuoso, entre otros. Esta promueve, como por así decirlo, lo contrario. Entonces, siguiendo con esto, vamos ya a los receptores acoplados a proteína G, que serían ya sus mecanismos efectores y sus segundos mensajeros. Justamente aquí vamos a ver los mecanismos más importantes, como puede ser la de nilato ciclasa y la síntesis de CAMP, como también la vía de fosfolipasa C con lo que sería la síntesis de IP3 y DAG. Entonces, iniciamos con la síntesis. Una de nitrato ciclasa unido a la membrana sintetiza AMPC a partir de lo que sería una ATP. Entonces, esta es una amplificación de señal. Una enzima de nitrato ciclasa activada puede sintetizar un montón de moléculas de AMPC. Entonces, la nitrato ciclasa, ¿cómo se activa? A través de la proteína G. Ustedes pueden ver cómo se ve en la imagen. Ahora, siguiendo con el mecanismo, el CAMP activaría lo que sería la proteína quinasa A. Y justamente esta es una quinasa serina-treonina. Entonces, esta provocaría lo que sería la liberación de las unidades catalíticas de la pKa. Y ahora, ¿cuál es el mecanismo de la pKa? Esta controla la actividad de numerosas enzimas mediante la fosforilación de sus residuos de serina y de treonina. Justamente como lo mencioné, es una quinasa de estos dos. Y esta puede tanto activar como desactivar. Ahí justamente una imagen de lo que sería el MPC. Así que sigamos. Después tenemos receptores acoplados a proteína G, pero ahora vamos a ver el mecanismo de la fosfolipasa C y la síntesis de TAG, e IP3. Entonces, en la síntesis tenemos que la activación del receptor acoplado a proteína GQ estimula la fosfolipasa C, como se puede ver en la imagen. También hay otro receptor como el RTK. Y entonces, la PLC, básicamente, el mecanismo que tiene es que escinde a la PIP2. Y la PIP2 genera DAG e IP3. Estos son los segundos mensajeros que justamente van a difundir y van a hacer que la señal sea más grande. Vamos primero con el IP3. Entonces, este básicamente difunde el citoplasma, activa sus receptores en el retículo endoplasmático, libera calcio intracelular del retículo y esto básicamente aumenta lo que sería la concentración intracelular de calcio, por lo que puede, por ejemplo, promover la contracción del músculo liso. El DAG, en cambio, permanece en la membrana y activa la proteína quinasa C, la PKC, como se puede ver en la imagen, la cual depende justamente del calcio liberado por la IP3. Ahora, ¿qué hace la PKC? La PKC fosforila residuos de serina y treonina en proteínas blanco, regulando enzimas implicadas en lo que sería crecimiento celular, diferenciación celular, entre otras cosas, por lo que podemos ver justamente cómo ambas acciones de estas se encuentran relacionadas en diferentes procesos biológicos. Siguiendo con esto, ya vamos a pasar a lo que sería receptores enzimáticos. Entonces, vamos primero con la introducción. Estos son receptores que ya cuentan con un efecto más lento, pero también más largo. El proceso básico es básicamente la activación o inhibición de la expresión génica, la división celular y la diferenciación celular y apoptosis. Básicamente estos son los procesos que pueden verse afectados. Estos procesos tienen efectos en lo que sería la regulación del metabolismo, por ejemplo, el receptor de insulina. Ahora, existen dos tipos los cuales cuentan con mucha relevancia. Estos serían los receptores con actividad tirosina quinasa y los receptores con actividad guanilato ciclasa. Siguiendo con esto, los receptores tirosina quinasa. Vamos con una breve definición. Son glicoproteínas transmembranas que justamente al unirse a su ligando se dimerizan y autofosforilan en residuos de tirosina. Estos regulan funciones celulares clave, como puede ser la diferenciación, la proliferación, metabolismo, etc. Hay
los receptores de insulina, como puedan haber otros. La estructura es básicamente un dominio extracelular afuera, como puedan ver, que se conecta con el ligando, porque es su punto de unión. Después tenemos el dominio transmembrana, que estaría un color azul más denso. Y después tenemos el dominio intracelular suplasmático, que contiene el dominio tirosina quinasa, que justamente es que se va a autofosforilar. Pero esto es en el mecanismo. Ahora, en el mecanismo, básicamente, la unión del ligando al dominio extracelular dimeriza al receptor. Y esta autofosforilación mutua en los residuos de tirosina incrementa lo que sería la actividad quinasa. Entonces, lo que ocurre es, hay una unión de proteínas con dominios SH2 y esto activa múltiples efectores en distintas vías de señalización. Como pueden ver aquí, lo que genera es que básicamente haya una endocitosis de lo que sería el ligando. Entonces, un ejemplo de tirosina quinasa sería el RAS. El RAS básicamente, ¿qué es lo que sería? Una GTPasa monomérica unida a la membrana. Entonces, esta cuando se activa, desencadena vías de traducción de señales con la cascada MAPQ y esto genera la transcripción de genes implicados en el crecimiento y proliferación celular. Normalmente, esta está bastante ligada a lo que sería la fijación del ligando a un RTK, que es el acrónimo del receptor tirosina quinasa. Pero ¿qué es lo que pasa en situaciones de cáncer, por ejemplo? Las células, las cuales contienen RAS, se mantienen de forma activa y se produce la respuesta celular sin la fijación del ligando, por lo que van creciendo, creciendo, creciendo y se van proliferando, 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 que básicamente es la definición básica de lo que sería un cáncer. Ahora, siguiendo, vamos con lo que serían los receptores enzimáticos, pero ahora los tipo guanilata ciclasa. Las guanilatas ciclasas se encuentran en los vasos sanguíneos y estos, como función fisiológica, generan vasodilatación. El riñón generan equilibrio de electrolitos o agua. Estos básicamente modulan qué tantos electrolitos y agua se pueden llegar a liberar. Entonces, dentro de las funciones, estas ciclanguaninas para producir GMPC activan lo que sería la quinasa G y esto regularía bastantes procesos biológicos, como puede ser los que están muy relacionados con los GMPC y PKG. Justamente ahí encontramos la vasodilatación y el equilibrio de electrolitos en sangre. Ahora, existen dos tipos de guanilato ciclasa muy importantes, los cuales son los GC soluble y los GC particulados. Utilizo GC porque es el acrónimo de guanilato ciclasa y básicamente la diferencia es que estos, bueno, el primero actúa como receptor de lo que sería el óxido nítrico, por lo que estaría muy relacionado con lo que es la vasodilatación, y el segundo es estimulado por lo que sería péptidos natriuréticos. Ahora, siguiendo con esto, ya vamos a terminar esta primera parte con lo que sería el receptor de insulina. Así que vamos con su estructura y función. El receptor de insulina está compuesto por lo que vemos aquí, dos unidades alfa como dos unidades beta. Las unidades beta justamente se encuentran localizadas adentro y las unidades alfa se encuentran localizadas afuera, conteniendo el sitio de unión para la insulina. Estas justamente tienen la actividad tirosina quinasa. Me estoy refiriendo a las beta. La beta justamente tiene lo que sería actividad tirosina quinasa, que justamente genera la cascada de señalización que ya habíamos visto antes. Aquí se puede ver el mecanismo, y es que básicamente estas cascadas de señalización generan diversos efectos dentro de la célula, como puede ser la translocación de GLUT4 hacia la superficie celular, y esto promueve lo que sería la captación de glucosa en diferentes tejidos, como puede ser el hígado, los músculos y el tejido adiposo. También aumenta lo que sería la expresión de glucoquinasa, que es muy clave en lo que sería el metabolismo de la glucosa, y también genera adopción de enzimas gluconeogénicas y cetogénicas. Entonces, ya pasemos a la última parte de esta parte de las proteínas GQ y también los receptores enzimáticos, que es el receptor de insulina. Este básicamente está implicado farmacológicamente y clínicamente a lo que sería resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque básicamente cuando este no funciona, le da incapacidad. ¿A qué? A las células musculares, grasas y hepáticas para responder a la insulina, por lo que impide la absorción de glucosa en sangre y causa hiperglucemia. Básicamente una persona con este problema tendría los niveles de glucosa por arriba de 100. Entonces, aquí hay un pequeño cuadro que nos da a entender qué es lo que pasa. Primero, las células no pueden absorber glucosa debido a falta de respuesta de insulina. El páncreas produce más insulina para intentar facilitar la absorción. Se genera un estado proinflamatorio por la gran cantidad de insulina que hay.
Este estado proinflamatorio básicamente genera disfunción epitelial, básicamente, ¿cómo? Porque el estado proinflamatorio genera daño a lo que sería el endotelio, que es el órgano más grande del cuerpo, y justamente este órgano es muy frágil, por lo que el estado proinflamatorio genera grietas en él. Y por último, se produciría básicamente lo que es apoptosis de las células betapancreáticas. Bueno, continuando, tenemos lo que serían los receptores tipo canal iónico. Entonces, primero vamos a definir los objetivos. Primero, vamos a definir qué son estos, explicar su función y la fisiología dentro de la célula. Vamos a clasificarlos según su modo de activación, puede ser por ligando, por voltaje, etc. Vamos a escribir la estructura general de los canales iónicos y su mecanismo de acción. Y por último, vamos a identificar ejemplos representativos de estos. Así que, sigamos. Tenemos acá este índice, en donde vamos a iniciar con lo que sería introducción general, en donde vamos a ver qué son los canales iónicos, su evolución y su importancia farmacológica. ¿Qué son? Básicamente son proteínas transmembranas, que se encargan de qué? De conducir iones a altas velocidades. Ahí se puede ver un ejemplo de 100 millones de iones por segundo. Nótese que esto lo hace y genera a la vez variaciones en lo que sería el potencial de membrana. El ejemplo más representativo que tenemos sería la neurona. Entonces, ahora, su apertura, justamente como lo vimos en la introducción, puede estar modulada por diferentes señales. Estas son eléctricas, químicas o mecánicas. Eléctricas básicamente es modulada por el voltaje o el potencial eléctrico y se van a nombrar según el ion al que sean selectivos. Canales de sodio, canales de potasio. El segundo ejemplo son señales químicas. Estos son modulados por un ligando. Entonces se van a nombrar según el neurotransmisor que los va a activar. Canal receptor de acetilcolina, canal receptor de IP3. Por último, tenemos a las señales mecánicas, como pueden ser presión, estiramiento, entre otras. Así que, siguiendo con esto, vamos a introducción general. Evolución e importancia farmacológica. Muchos canales iónicos, como puede ser potasio, sodio, HCN, 3P, como se puede ver ahí, comparten muchas similitudes a nivel de su estructura. Esto en parte se debe a que son canales dependientes de voltaje para abrir sus compuertas. Entonces esto nos sugiere que un antepasado en común. A diferencia de estos, pueden haber otros canales como puede ser cloros, acoporinas, entre otros, los cuales, uno, además de tener estructura diferente, estos no son modulados por voltaje, por lo que nos da a entender cómo tienen una evolución bastante diferente a lo que serían los canales modulados por voltaje. Siguiendo con esto, ahora tenemos que tomar en cuenta cómo los canales iónicos son la segunda mayor diana terapéutica que podemos tener en nuestro cuerpo, siendo la primera los receptores acoplados a proteína G, y cómo con el paso del tiempo se han desarrollado nuevas técnicas de cribado, las cuales nos ha facilitado la búsqueda de compuestos los cuales puedan actuar sobre estos canales. Esto se convierte en una diana farmacológica muy atractiva para el desarrollo de nuevos fármacos en el futuro. Siguiendo con esto, ya vamos a lo que serían los diferentes tipos de receptores. En este caso serían los canales activados por ligando. Primero tenemos el receptor de serotonina. Estos son canales iónicos que son activados básicamente por la serotonina y estos formarían parte de ¿qué? De la familia Cis-Loop. Esta familia es muy importante porque en esta familia vamos a encontrar canales activados por zinc, vamos a encontrar los canales colinérgicos cincotínicos, los GABA-A, los receptores de glicina, sensibles a estrinina, y básicamente es una familia muy grande dentro de lo que son los canales activados por ligando, así que anótenlo. Ahora, dentro de su estructura encontramos que ¿qué son? Pentámeros, formados por subunidades con 4TM, 4 dominos transmembrana. Entonces, estos van a crear justamente un canal selectivo para dos cañones, en este caso, sodio y calcio. Se han clonado actualmente 5 subunidades humanas de estos receptores, que lo van a ver justo mucho más adelante cuando vean la fisiología de estos, pero ahorita acuérdense nomás que están desde la A hasta la E. Ahora, vamos con los segundos canales, canales de iones ASIC, de tensión de ácidos. Entonces, estos son canales de sodio que son activados por un ligando peculiar. Este ligando peculiar es básicamente el ion de hidrógeno, porque estos justamente se encargan de percibir lo que percibir la acidez. Y el indicador de acidez es justamente el ion de hidrógeno. Estos pertenecen a la misma familia, por ejemplo, que la familia que conforma los canales ENEAC, los canales FANAC, que vamos a ver más adelante. Nótese cómo, si nos fijamos en la imagen que tenemos aquí abajo, podemos darnos cuenta de que estos también pueden ser modulados por vías asociadas a proteína G, más específicamente a lo que sería GQ, a través de la fosfolipasa C, que es indelpiptos para generar DAS y PKC, y entonces esto genera una cascada de señales que termina en la fosforilación del receptor y termina en su apertura. Siguiendo con esto, vamos a los canales de sodio epiteliales.
Estos se encuentran en la membrana apical de las células epiteliales de los tubos renales distales, pulmones, vías respiratorias, etc. Estos son cruciales en qué? En la regulación del volumen del líquido extracelular, en lo que sería básicamente el equilibrio entre electrolitos y agua, y justamente modulan otras cosas como puede ser la presión arterial. Estos son muy importantes dentro del riñón porque justamente este es el órgano que se encarga de regular todos los niveles osmóticos que están en nuestro cuerpo, todo el equilibrio de electrolitos y agua alrededor de este. Ahora, vamos con un receptor muy interesante como puede ser el GABA. Este básicamente es un receptor de canal de cloro. ¿En qué sentido? Cuando el GABA interactúa con este receptor, deja pasar cloro. Ahora, estos receptores de GABA son parte de la familia cis-loop, así que tenemos otro integrante de esta, y son los principales inhibidores del CNC. Esto lo hacen a través de tres mecanismos: la inhibición rápida y leve, la inhibición tónica y sostenida, y unos eventos intermedios descubiertos no hace mucho, que son denominados GABA lento. Ahora, su estructura es relativamente simple, están formados por pentámeros con cuatro dominios transmembrana, o sea, pentámeros de subunidades 4TM. Ahora, tenemos a los receptores de glicina, que también son parte de la familia cis-loop y también son canales de cloro. Su estructura es relativamente simple, aunque puede tener variaciones. O podemos tener un homopentámero de subunidades alfa o un complejo de subunidades alfa y tres subunidades beta, que justamente darían asistencia posterior a lo que es el canal aniónico intrínseco. Ahora, tenemos a los receptores iónicos de ionotrópicos de glutamato. Estos justamente comprenden un montón de miembros, como puede ser el MDA y el kainato. Y básicamente su heterogeneidad se va a dar debido al ensamblaje homoligomérico o heteroligomérico de las subunidades distintas en los tetrámeros selectivos catiónicos. Esto básicamente nos daría a entender que dependiendo de su alineación y dependiendo de cómo se hace el ensamblaje, nos podemos tener diferentes tipos de receptores con diferentes tipos de selectividad a diversos iones. Siguiendo con esto, vamos con los receptores IP3. ¿Estos se localizan en dónde? En membranas de orgánulos intracelulares como el retículo endoplásmico. Justamente se puede ver en la imagen. Entonces, ¿en qué es rico el retículo endoplásmico? En calcio. Entonces, básicamente permitirían la liberación de calcio intracelular, el cual, justamente como sabemos que es un segundo mensajero, generaría señalización dentro de la célula y sería una señal relativamente grande, por lo que se puede ver en la imagen. Ahora, justamente estos cuentan con una estructura tetramérica y se clasifican en tres tipos. Esto básicamente es producto genético. Ahora, algo que se resalta en las diapositivas del doctor Zabaleta es que están estrechamente relacionados con diferentes tipos de gamma, tanto la 1, la 2 y la 3, y también el FKBP y la calcineurina. Ahora, estos pueden ser fosforilados por la PKA, la PKC, la PKG y la CAM-K2. Ahora, vamos con los receptores colinérgicos nicotínicos. Estos son otro integrante de la familia cis-loop. Ahora, estos son pentámeros que contienen cuatro dominios transmembrana, o sea, cada una de esas unidades contiene cuatro dominios transmembrana alfa helicoidales. Ahora, estos pueden ser codificados por 17 genes, donde casi todos se encuentran en mamíferos, excepto el alfa 8 que se encuentra en pájaros. Ahí podemos ver la distribución del grupo: alfa 1 al 10, beta 1 al 4 y dos grupos alternos. Ahora sigamos con los últimos dos que nos quedan. Tenemos los receptores de nucleótidos furínicos P2X, perdón por esa mala pronunciación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Son receptores con una topología trimérica con dos dominios putativos de compuerta. Esta compuerta principalmente está activa con el sodio, con el potasio y con el calcio, pero excepcionalmente también puede ser afín a lo que sería el cloro. La distribución va según su subtipo. El P2X1 tenemos que se encuentra en el intestino, el P2X2, P2X3 también en el intestino, el P2X1 pero ahora con P2X5 se encuentra en astrocitos del cerebro del ratón, el P2X2 con P2X5 se encuentra ya en el sistema nervioso, como puede ser el ganglio de raíz dorsal, la médula espinal y la protuberancia media. Siguiendo con esto, ¿qué tenemos? Canales activados por zinc. Estos son otro miembro de la familia cis-loop y probablemente sean homopentámeros de subunidades con cuatro dominios transmembrana. Estos son canales catiónicos selectivos permeables para sodio, potasio, cesio, pero impermeables para lo que sería el calcio y el magnesio. Ahora, estos nótese cómo pueden ser activados con una potencia similar a su ligando original, o bueno, su ligando de preferencia que es el zinc, pero con protones y con cobre. Justamente aquí se puede ver en la imagen cómo genera un cambio conformacional relativamente similar, o sea, una apertura que hace que sus iones sensitivos puedan llegar a pasar o puedan llegar a salir. Así que esto es importante tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué vamos a encontrar?
vamos a encontrar los canales dependientes de voltaje, otra nueva variedad. Aquí vamos a ver los canales Cat-Sper y los canales de dos poros. Así que, dentro de esto, ¿qué tenemos? Que los Cat-Sper, ya el nombre nos da a entender dónde pueden estar, y es que se localizan en la cola de esperma. Estos son canales permeables de calcio que van a ser activados por voltaje o alcalinización. Estos tienen 6 dominios transmembrana y se ensamblan como tetrámeros de subunidades tipo alfa. Ojo que la subunidad tipo alfa es la que tiene los dominios. No nos perdamos con eso. Ahora, vamos con los canales de dos poros. Estructuralmente están muy relacionados al Casper, por eso los decidí poner esta diapositiva. También, ahora, estos están hechos por dos unidades que también cuentan con 6 dominios transmembrana cada uno. Ahora, existen tres tipos de TPC en animales, aunque solo dos se encuentran en el humano. Ahora, ¿dónde se encuentran? El TPC1 y el TPC2 estarían en endosomas y lisosomas. Ahora, el TPC3 se ubicaría en dónde? En lo que sería la membrana plasmática y forma un canal de sodio activado por voltaje, pero este no es activador. Ahora, aquí podemos ver justamente cómo se distribuyen en la membranita. Aquí podemos ver sus 6 dominios de la membrana y cómo aquí hay dos unidades. Así que sigamos con los siguientes receptores. Tenemos a los canales activados por nucleótidos cíclicos y los canales de potasio dependientes de voltaje. Vamos con los primeros. Estos son canales catiónicos, tienen una conformación tetramérica con 6 dominios transmembrana por subunidad. Entonces, sigamos. ¿Estos qué señalizan? Señalizan en células sensoriales de sistemas visuales olfativos de los vertebrados. Entonces, ¿dónde estarían localizados? En neuronas olfatorias por el sistema olfativo y en los fotorreceptores de la retina. Perdón por la pronunciación. Estos estarían dentro de los conos y los bastones. Esto es algo que van a entenderlo mucho mejor cuando lleguen a neuro. No se preocupen si es que ahorita todo esto de la retina, retinolios, conos y bastones se vuelve difícil. Se vuelve fácil cuando ya lo estudias a profundidad. Ahora, vamos con el potasio. Las funciones generales, bueno, regulan la excitabilidad de la célula, también moldean la forma de potencial de acción. Ahora, estos pueden participar en funciones fisiológicas como puede ser la cognición, la contracción muscular y la secreción hormonal. Nótese por qué, porque estos actúan bastante en lo que serían neuronas. Ahora, estos, nótese cómo son una familia relativamente grande con 6 dominios transmembrana de canales de potasio. Tenemos aquí el KB, LAG, SLOW o BK y LSK. Ahí está qué significan. Son canales activados por voltaje, los canales HERG implicados en repolarización cardíaca, los activados por calcio, que realmente tienen 7 dominios transmembrana, o los SK, que son activados por calcio también. Ahora, siguiendo, que encontramos los receptores de renadina y los canales TRP. Lo vamos primero con los receptores de renadina. Estos son muy críticos, básicamente, en lo que sería la fisiología muscular. ¿Por qué? Porque liberan calcio. Hay tres subtipos, el RIR1, el RIR2 y el RIR3. RIR1 músculo esquelético, RIR2 músculo cardíaco, RIR3 cerebro y otros tejidos. Y básicamente lo que hacen es que participan en la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma en células musculares. Que esto generaría la contracción a través de un ciclo muy interesante que van a ver en fisiología muscular. Ahora, tenemos canales de TRP. Estos básicamente se encargan de modular procesos sensoriales como puede ser el reconocimiento de luz, feromonas en mamíferos, dolor, gusto, mecanosensación, termotraducción, etc. Ahora, su permeabilidad es no selectiva, tienen cationes monovalentes y de calcio. Ahora, existen 6 tipos reconocidos en humanos, activados por calor, el TRPV1, el TRPV2, el TRPV3, el TRPV4. Ahora también hay activados por frío como el TRPM8 y el TRPA. Ahora, estos pueden estar sobreexpresados en células cancerígenas, por lo que puede ser un estudio semiológico para ver si es que alguien tiene cáncer. Bueno, no sé si es que alguien tiene cáncer, pero es algo que es importante tomarlo en cuenta porque es algo que probablemente lo pregunten. Así que, sigamos. Vamos con los canales de calcio dependientes de voltaje y después vamos con los canales HB1, que significa canales de protones regulados por voltaje. Con los canales de calcio. Son canales iónicos, voltaje dependientes y se encuentran presentes en la membrana de un montón de células. Su subunidad principal sería la subunidad alfa 1, que tiene dos cosas importantes. Forma el poro del canal y contiene dos sitios de unión para casi todos los agonistas y antagonistas. Ahora, hay 10 subtipos clonados que se agrupan en tres familias principales según su sensibilidad y voltaje de activación. Tenemos el CAP B1X tipo L, el CAP B2X, el CAP
3X tipo T. Entonces, el primero es sensible a dihidropiridinas y es activado por voltaje. El segundo es insensible a las dihidropiridinas, pero es activado por alto voltaje. Y el último es activado por bajo voltaje, diferenciándose de los primeros dos. Ahora vamos con los canales HV1, que son canales de protones regulados por voltaje. Tienen un flujo selectivo de protones de hidrógeno. Ahora, estructuralmente encuentran con lo que serían cuatro segmentos, como se puede ver en la imagen. Y estos básicamente siguen un flujo de hidrógeno mediado por una columna de agua. Entonces aquí podemos ver cómo el hidrógeno sale. El S4 se mueve en respuesta a un cambio de potencial de membrana. Es importante tomar en cuenta cómo se mueven. Siguiendo con esto, pasamos a lo que serían los canales de sodio dependiente de voltaje. Entonces, estos se encuentran en la membrana de la mayoría de células excitables. El ejemplo más representativo siempre va a ser la neurona. Entonces, dentro de su estructura están formados por una subunidad alfa asociada a una o dos subunidades beta. La subunidad alfa justamente es la que forma el poro. Y la subunidad alfa es la que tiene cuatro dominios homólogos. Cada dominio posee 6 segmentos transmembrana. Entonces, el segmento S4 sería cargado positivamente y es el que sentiría el voltaje. Ahora, entre el 5 y el 6 hay el bucle formador de poros. Ahora, algo que hacen énfasis dentro de la clase de doctor es toxinas, los cuales pueden ser activadores o bloqueantes de los diferentes tipos de canal Navi, o sea, canales de sodio dependientes de voltaje. Así que, si pueden, apréndanse esta tabla, que es de relevancia farmacológica. También va a ser importante con un ejemplo que vamos a ver más adelante. Así que ahora ya pasamos con los otros canales iónicos, una categoría que añaden en la clase. Ahora, aquí vamos a ver las acoporinas y acugliceroporinas. Así que, ¿qué son las acoporinas? Son canales de membrana que permiten el paso de agua y pequeños solutos. Algunos se pueden ubicar dentro de las membranas intercelulares, como vamos a ver más adelante, ya que una familia completa formaría parte de ese grupo. Existen actualmente 13 acoporinas en mamíferos y se dividen en tres grupos: las ortodoxas, las acugliceroporinas, perdón, y las superacuaporinas. Entonces, tenemos a las ortodoxas, que incluyen a la AQP0, 1, 2, 4, 5, 6 y 8, y son principalmente permeables al agua. Después tenemos a las acugliceroporinas, que estarían formadas por la AQP3, la AQP7, la AQP9 y la AQP10. Estas son permeables al agua y al glicerol, aunque también algunas pueden ser a la urea. Después tenemos las superacuaporinas, las AQP11 y 12, ubicadas dentro de la célula. Ahora, en general, estas no permiten el paso de protones ni de cationes, como posible excepción del AQP1. Se presentan en casi todos los tejidos del cuerpo. Un ejemplo notable sería la AQP4 en los astrocitos, básicamente estaría muy relacionado a lo que sería la homeostasis a nivel cerebral y también la barrera hematoencefálica. Así que podemos ver cómo estos pueden participar en funciones vitales como homeostasis del agua, porque justamente estos dejan o no dejan pasar agua, metabolismo de depósitos, migración celular, secreción de líquidos, entre otros. Ahora, siguiendo con esto, ¿qué tenemos? Canales de cloro dependiendo del voltaje. Primero vamos con la introducción, que son un grupo funcional y estructuralmente diverso de canales selectivos de aniones de cloro. Estos participan en un montón de procesos, como puede ser excitabilidad neuronal y muscular, o la inhibición de esta, regulación de volumen celular, transporte transepitelial sal, etc. Ahora, exceptuando los receptores GABA y de glicina, el resto de canales de cloro se agrupan en canales de cloro sensibles al voltaje, activados por calcio, de alta conductancia, implicados en fibrosis quística, siguen el acrónimo CFTR, y los canales regulados por voltaje. Ahora, vamos con la primera familia, la familia SIC, canal de cloro de membrana plasmática. Básicamente, su apertura depende de la fijación de cloro en la entrada del canal, y depende de su localización, serán de membrana o intracelulares, habiendo dos grupos. En los humanos, los receptores SIC conocidos incluyen al SIC0, al SIC1, al SIC7, a SIC-A, al SIC-KB, y cuando digo SIC1 al SIC7 me refiero a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para tomarlo en cuenta. Ahora, estos pueden estar relacionados a enfermedades importantes si es que se localizan en tejido tisular, en el cuales no se debería localizar. Creo que no mencionan ejemplos importantes, así que por eso no los puse. Sigamos. Después tenemos a los FTR, que son reguladores de conductancia transmembrana en fibrosis quística. Esos son un tipo de canal de cloro. Pertenecen a la familia de proteínas ABC y tienen 12 dominios transmembrana.
Se activan mediante ¿qué? Mediante la CAMP y permiten el flujo controlado de iones y agua. Ahora, un dato importante en el cual se hace énfasis es que de las 1700 mutaciones posibles, la más común es una deleción F508 y esto genera un peor tráfico de ese receptor, el cual impide su incorporación en la membrana. Esto básicamente que hace que nos reduce el riesgo de poder sufrir la fibrosis quística. Ahora, siguiendo con esto, vamos con los canales de Creo activados por calcio, los CAC. Estos se expresan ampliamente en células excitables como neuronas y músculos, también no excitables como epitelios. Las funciones fisiológicas destacadas serían excitabilidad neuronal, predicción olfativa, regulación del tono muscular y sensación de dolor. Ahora, sigamos. Tenemos los canales de cloro MATSE, que son canales anión selectivos de alta conductancia. Estos se pueden activar en diferentes condiciones fisiológicas y patológicas. Principalmente estarían regulando el volumen celular y también estarían participando en apoptosis. Pueden estar en diversos tejidos que varían desde las neuronas y la glía hasta los sitioprobastos de la placenta humana, que justamente son un tejido muy importante de esta. Ahora, vamos con lo que serían los canales de cloro regulados por volumen. Estos pueden presentar tres sinonimias o tres tipos de nombres, los VASOAC, los BRC y los BCOR. Al lado tenemos su significado, Volume Sensitive Organ Anion Channel, después tenemos Volume Regulated Channel y por último tenemos el Volume Sensitive Outwardly Rectifying Channel. Así que después tenemos las funciones principales de estos que se dividen en dos. Uno, participan en lo que sería la disminución del volumen regulador cuando la célula se hincha por aumento osmótico y después participarían en lo que es el transporte de cloro y osmolitos hacia afuera para reducir el volumen celular. Ahora vamos con dos muy importantes que son los canales piezo y los canales de fuga de sodio no selectivos Navi 2.1. Entonces, primero con los canales piezo son los canales mecanosensibles y que son básicamente activados por un estímulo mecánico, de los que tanto hacía énfasis al inicio. Estos están conformados por subunidades formadoras de poros triméricas y básicamente si responden a estímulos mecánicos, ¿cuáles son estímulos mecánicos? El estiramiento de la membrana, un esfuerzo constante. La función principal permite la entrada de iones cargados positivamente, especialmente calcio, al interior de la célula. Existen dos isoformas, las piezo 1 y las piezo 2. Ahora, ¿qué tenemos? Lo que sería el canal de fuga de sodio no selectivo Navi 2.1. Esto básicamente son canales de sodio con rigidez de tensión que están relacionados a los que vimos anteriormente, pero tienen diferencias con los canales de sodio dependientes de voltaje clásicos. Uno, son insensibles al voltaje, por eso no entran en esa definición. Son insensibles a lo que sería la tetatoxina, TTX, hasta concentraciones de 10 micrómetros, microlitos digo. Y entonces esto es importante porque básicamente podrían mediar la corriente de fuga de sodio resistente a esta toxina. Ahora, como había mencionado antes, esta es una, esta es una diferencia abismal que pueden llegar a tener con sus otros tipos de receptores, así que si van a recordar algo, yo diría que sería esta resistencia a esta toxina. Chicos, vamos a llegar a los últimos tipos de receptores. Estos serían los receptores nucleares. Así que vamos con los objetivos acá. Uno va a ser describir la naturaleza y función de estos, explicando su rol en la regulación génica y su relevancia como activos farmacológicos. Dos sería clasificar estos receptores nucleares según su mecanismo de acción, porque puede ser tipo 1 o tipo 2. También sería por su afinidad a los ligandos y también de acuerdo a la clasificación UPAR. Clases 1 y clases 2, sobre todo, aunque también vamos a ver la clase 3. Después, va a ser reconocer la estructura funcional de estos receptores, identificando sus dominios clave y vamos a relacionarlos con su función molecular. Por último sería comparar los mecanismos tipo 1 y tipo 2, analizar el papel de los moduladores selectivos y ejemplificar clínicamente estos, según la clasificación UPAR. Así que vamos con nuestro índice. Nuestro índice se divide en estos dos grandes objetivos generales. Primero va a ser una introducción general, en donde vamos a hacer la descripción de los receptores nucleares, la clasificación general, estructura funcional, mecanismos tipo 1, tipo 2. Después vamos a ir con modulares selectivos para después pasar a la clasificación según la UPR, donde vamos a ver los tres tipos de clase de receptores. Así que iniciamos con lo que es la introducción general. ¿Qué son los receptores nucleares? Yo lo definiría a grosso modo como
factores de transcripción que necesitan un ligando para poder ya traslocarse el núcleo y poder actuar. Entonces, ¿cuál sería su mecanismo de acción básico? Fácil, que el ligando se difunda a través membrana, de la membrana celular, que estos formen el complejo ligando-receptor, hormona-receptor, se trasloquen al núcleo, se unan con su elemento de refuerzo hormonal, que puede variar dependiendo del receptor y el ligando, y actúen como factor de transcripción. Ahora, existen cuatro clases dentro de esta superfamilia. La clase 1, que son receptores esteroides, la clase 2, que son heterodímeros RXR, que vamos a ver más adelante. Después tendríamos la clase 3, receptores huérfanos diméricos, la clase 4, receptores huérfanos monoméricos, y justamente estas clases se pueden apreciar aquí, y podemos ya apreciar algunos ejemplos, como los heterodímeros, tiroideos, o los esteroides glucocorticoides. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Así que, siguiendo, vamos con su estructura funcional. Hay seis dominios dentro de los receptores nucleares que tienen que entender. Primero está el dominio AB o N terminal variable. Este básicamente contiene la función de activación AF1. Ahora, después tenemos al dominio C, el cual es el encargado de la unión al ADN. Esto como lo logra a través de los dedos de zinc. Estos básicamente generan una unión más fuerte de lo que es el ADN y podrían verlo como si es que fueran telitas de araña o algo así. Básicamente son proteínas cuales anclan a este ADN a lo que sería el receptor nuclear. Después tenemos el dominio D, que es básicamente una bisagra que está situada entre el DVD y el LBD. El dominio E, que es el LBD o dominio de unión al ligando. Este básicamente estaría encargado de la unión con los ligandos, lo que activaría el receptor. Por último tenemos el dominio F terminal, el cual tiene una longitud variable y aún no tiene una función completamente conocida. Hay de hecho hay algunos cuales ni siquiera lo tienen, así que ese es como por así decirlo el más olvidable de todos. Si tendría que recordar alguno, yo les diría que recuerden el D y el E, que son los más importantes. Ahora, el C y el E, perdón, el D no. El D también es importante, la bisagra también es importante, pero lo más importante sería el dominio C y el dominio E. Siguiendo con esto, vamos con los mecanismos tipo 1 y tipo 2. Básicamente la principal diferencia es dónde va a estar localizado el receptor y también si es que va a haber por así decirlo, un protagonismo de lo que serían las chaperonas. El tipo 1, justamente el receptor se encuentra en el citoplasma y estaría unido a chaperonas HSP90. Esto esperaría que el ligando entre la célula se una al receptor y ahí haya un cambio conformacional. Se liberaría las chaperonas, se dimerizaría, formando un homodímero en la gran mayoría de los casos, traslocaría el núcleo, se uniría al ADN y aquí ya entraríamos a procesos más complicados como el reclutamiento de coactivadores, que justamente darían activación a lo que es la transcripción. Tenemos ahora lo que sería el tipo 2. Aquí, básicamente, cuando el ligando está ausente, el receptor igual ya se encuentra unido al núcleo, como heterodímero, muy probablemente con RXR. Y entonces estaría básicamente que asociado a correpresores, porque si no, se estaría activando continuamente y entonces, pues básicamente no estaría el ligando. El ligando, ¿qué es lo que hace? Que entra a la célula, se une al receptor y entonces genera un cambio conformacional, liberándolo de estos correpresores. También fomenta el reclutamiento de cautivadores y por ende genera la activación de la transcripción. Podemos ver cómo ambos generan, por así decirlo, el mismo objetivo, pero tienen diferentes pasos. Así que, siguiendo con esto, vamos con la última parte de introducción general, que serían los moduladores selectivos. Hay que entender cosas importantes, y es que estos receptores nucleares van a, uno, tener selectividad tisular, van a tener efectos distintos según el tipo de tejido. Esto en el sentido de que diferente tipo de tejido tiene diferente tipo de receptores. Ahora, tienen un perfil mixto agonista-antagonista dependiendo del tejido. Su efecto depende básicamente del equilibrio intracelular entre ¿qué? Coactivadores y correpresores, como vimos anteriormente, que pueden favorecer o inhibir la activación y la acción del receptor. Ahora, vamos a ver dos tipos muy importantes: los moduladores selectivos del receptor de estrógenos y los moduladores selectivos del receptor de andrógenos. Yendo con el receptor de estrógenos, tenemos que tiene un objetivo agonista. Este sería con el tejido óseo a, para tratar de ayudar a mujeres que presenten osteoporosis posmenopáutica, porque básicamente, ¿qué es lo que pasa en la menopausia? Que deja de haber una producción de estrógenos, por lo que se necesita esto para
para el ciclo de resorción y reabsorción ósea, que es muy importante. También pueden actuar dentro del tejido endometrial, aunque hay que tener cuidado porque hay riesgo de hiperplasia endometrial a largo plazo. Ahora, los objetivos antagonistas para el cáncer de mama, porque básicamente en el tejido mamario pueden generar una prevención de este. Ahora, ya los receptores andrógenos, pues básicamente lo que buscan la gran mayoría de veces es reducir los efectos adversos en los tejidos diana cuando se administra un agonista androgénico. Esto puede ser en el hueso, en el músculo, la próstata y hígado, etc. Ahora, estos pueden tener un efecto agonista, pueden tener un efecto que ayuda, como también pueden tener un efecto antagonista. Entonces, en el músculo y hueso son usados para atrofia muscular u osteoporosis. Ahora, como antagonista, entrarían en la próstata y esto evitaría la hiperplasia protástica benigna, que es la hiperplasia más común en esta zona. Ahora, siguiendo, vamos a pasar a la clasificación según la UPR. Vamos a pasar con los receptores clase 1, clase 2 y clase 3. Entonces, clase 1, ¿qué son? Receptores de hormonas esteroideas. Estos receptores cumplen con un rol clave en bastantes cosas que hace la célula, como puede ser su homeostasis, su regulación de de expresión génica, su desarrollo o también su respuesta endocrina a señales extracelulares, como pueden ser inclusive disruptores endocrinos. Eso es algo que van a ver más adelante en sus CEFIS. Ahora, estos se caracterizan ¿por qué? Porque se dimerizan para poder unirse al ADN. Ahora, el 1 y el 3, por ejemplo, generan homodímeros, los cuales tienen una fuerte unión al ADN por los dedos de zinc. La clase 2 genera heterodímeros, usualmente con RXR. La clase 4, por ejemplo, no requiere dimerización. Ahora, ¿qué es la dimerización? Básicamente la unión entre dos de esos mismos receptores. Ahora, yéndonos a lo que sería su estructura funcional, en el dominio de unión de ADN, pues estos poseen dedos de zinc, como mencioné anteriormente. Básicamente esta es una estructura en forma de horquilla que si una secuencias específicas de ADN, por así decirlo, los atrapa. Ahora, esto no están coactivadores y corregresores nucleares específicos, si no, no pueden actuar de buena forma y no pueden ni iniciar ni reprimir de forma adecuada lo que sería la transcripción y la expresión genética. Ahora, siguiendo, tenemos ya el 1A, que serían los receptores de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas tienen un montón de funciones a nivel fisiológico. Estimulan el crecimiento, la diferenciación, el desarrollo celular, favorecen la síntesis de somatotrofina, somatomedina, entre otros. Forman parte muy importante del desarrollo del SNC y el sistema simpático. De hecho, hay una condición llamada como cretinismo, en donde básicamente el problema es que el niño no recibe lo suficiente hormona tiroidea en los primeros días y entonces hay una atrofia completa del sistema nervioso. Nótese cómo también estos estimulan la mielinización, que ocurre bastante durante cuando ya estamos fuera del útero, cuando ya estamos caminando, por así decirlo. Y ahora, funciones específicas aumentan el consumo de CO2 y glucosa, generan lipólisis, eritropoyesis, respuesta cardíaca con efecto ionotrópico positivo. Ahora, algo que disminuyen sería la colesterolemia. Y dentro de sus agonistas encontramos la trillodotironina o la levotiroxina, que harían referencia al T3 y al T4. Esto lo van a ver mucho más en profundidad en lo que sería el curso endocrino. Siguiendo con esto, tenemos la estructura funcional, en donde lo más importante es que el dominio ADN posee 12 zinc. Y tenemos isoformas del receptor tiroideo. Tenemos el TR-alfa y el TR-beta. TR-alfa estaría saliendo del cromosoma 17 y el cromosoma 13 que daría origen al TR-beta. Ahora, hay TR-alfa 1 como TR-alfa 2, como TR-beta 1, como TR-beta 2. Así que vamos a ver las diferencias. El Tere alfa 2 tiene un extremo carboxilo terminal diferente al Tere alfa 1 y el Tere alfa 2 no puede unirse al T3 aunque comparte las regiones A, D. Ahora, si bien comparte las regiones, cuando este se une no genera un cambio conformacional, por lo que efectualmente o de forma fática no genera nada de su unión. Ahora, vamos con lo que serían las diferencias entre Tere beta 1 y Tere beta 2. Hay diferencias en lo que sería extremo terminal, que es de lo más variable, y también estos básicamente lo que tendrían es mismas regiones de unión al ligando y el ADN. Entonces, siguiendo con esto, vamos a lo que serían los receptores activadores de la proliferación de peroxisomas.
Esto se decidió dividirlos en esta tabla porque básicamente nos daría información importante respecto a su ubicación, función principal, ligamentos endógenos, exógenos, rol en cáncer y importancia clínica. Estos se ubican, pueden ver, en un montón de lugares. Hígado, corazón, riñón, con los PPAR alfa, con los PPAR beta, usualmente se estarían expresando en casi todos los tejidos, y los PPAR gamma estarían expresándose en diferentes tejidos dependiendo de qué tipo son. Los uno son ubicuos, los 2 en tejido adiposo y los 3 en macrófagos. Ahora, las funciones principales: PPAR alfa, oxidación de ácidos grasos, metabolismo lipídico; PPAR beta, reparación tisular, metabolismo energético y proliferación. La PPAR gamma, adipogénesis, metabolismo de glucosilípidos, también tiene un rol antiinflamatorio. Los ligandos endógenos, ahí podemos verlo: ácidos grasos insaturados de cadena larga, ácidos grasos, y con el gamma derivado de prostaglandina D2, el 15D PEJ2. Los ligamentos exógenos podemos ahí verlos: AINES, listazonas. Y ahora, algo importante sería su rol en cáncer. Básicamente, el PPAR alfa y PPAR beta puede inducir: uno, apoptosis en el hepatoma; el PPAR beta promueve proliferación del cáncer colorectal; el PPAR gamma suprime tumoralmente, ya que inhibe la proliferación y la metástasis. La importancia clínica es para diferentes tratamientos, como puede ser dislipidemias, el PPAR beta 2, regeneración y metabolismo, y el PPAR gamma básicamente sería tratamiento para diabetes tipo 2. Así que aquí podemos ver básicamente estos cómo actúan y cómo pueden generar diferentes estímulos. Así que, siguiendo con esto, vamos a ver lo que serían los receptores de ácido retinoico. Su estructura general: tienen un tejido de unión al ADN, DVD, y contiene una región bisagra D y una unión al dominio ligando. Estos son importantes. ¿Por qué? Porque dentro de su mecanismo de acción formarían heterodímeros ¿con qué? Con receptores retinoides X. Ahora, los heterodímeros básicamente se unirían a los elementos de respuesta de ácido retinoico dentro del ACN. Ahora, estos, si bien están dentro del ADN, aún están inactivos. ¿Por qué? Porque falta el ligando. Estos básicamente tendrán como ligando a agonistas derivados de vitamina A o también a agonistas sintéticos. Ahora, dentro de los tipos de receptores está el RAR alfa, el RAR beta, el RAR gamma. Y las funciones fisiológicas incluye el desarrollo morfogénico, la regeneración epitelial, la regulación de inflamación. Justo puse este gráfico porque aquí podemos ver cómo básicamente se da la unión entre RARs y RXR. Así que, tomando en cuenta esto, sigamos. Tenemos ahora los receptores de la vitamina D, clase 1I. Mecanismo de acción: el BR forma heterodímeros ¿con qué? Con el receptor de retinoides, como podemos ver acá. Entonces, esto se uniría a secuencias de ADN específicas, que serían los elementos de respuesta para vitamina D, EB3. Ahora, esto que genera regulación transcripcional. En ausencia de ligando, pues hay proteínas correpresoras, como les había explicado, pero cuando el ligando se une, genera el cambio conformacional y activa la transcripción de genes. Ahora, su ligando, pues, es la vitamina D, como puede hacer algunos agonistas, pero se hace énfasis en la vitamina D. Y las funciones fisiológicas: sería implicado en la diferenciación y activación de osteoclastos, clave en lo que sería la homeostasis ósea. Justamente aquí podemos ver cómo actúa el 1.25H2D3, que es básicamente la forma activa de la vitamina D. Y como este entra, y miren qué da: diferenciación y fusión, formación de osteoclastos. Así que es muy importante. Siguiendo con esto, ya pasaríamos a los receptores clase 2. Dentro de estos, los más importantes serían, básicamente estos serían los receptores de retinoides X. Entonces, tenemos aquí que hay tres tipos de receptores explicados dentro de lo que sería la clase, que son los RXR, alfa, beta y gamma. Su función de cerebro fisiológico básicamente es que ya pudimos ver cómo están implicados en metabolismo, diferenciación celular, proliferación celular. Esto a través de la formación de heterodímeros con otros tipos de receptores. Entonces, en ausencia de ligando, están reprimidos por las proteínas correpresoras, perdón, y cuando se une ligando, pues ¿qué genera? La disociación de los correpresores y el reclutamiento de coactivadores. Básicamente esto, ¿por qué? Por el cambio conformacional. Así que aquí podemos ver qué es lo que estaría pasando. Cuando el correpresor completo se va, no hay traducción genética.
cuando el coactivador está activado, sí hay. Entonces, vamos ya con los receptores clase 3. Estos se dividen en muchos. Primero tenemos receptores de estrógenos. Los ligandos serían estrógenos como estrona o el 17-beta-estradiol. El mecanismo de acción, simple. Presencia de ligando, hay homodimerización. Y entonces, el dímero se une a los elementos de respuesta al ADN, se reclutan coactivadores, activarían transcripción genética, en ausencia de ligando o con agonista se reclutan los correpresores. Entonces, en presencia coactivadores, en ausencia de correpresores, es algo que ocurre en todos, así que hay que tomarlo como algo muy importante. A las funciones fisiológicas participan en embriogénesis, desarrollo tisular, homeostasis y respuesta endocrina. Ahora, estos tienen moduladores selectivos, como habíamos visto antes, como el tamoxifeno, el raloxifeno. Justamente ya los hemos descrito anteriormente, así que no vamos a hacer mucho énfasis en ello. Justamente lo más importante es que su acción es selectiva por tejido y depende del equilibrio entre los cativadores y correpresores. Ahora, vamos con los receptores para hormonas No, para hormonas Z-esteroideas, perdón. Entonces, estos incluyen a los receptores receptor androgénico, de glucocorticoide, receptor mineralocorticoide y receptor de progesterona. Aquí podemos ver un par de fotos de estos. Ahora vamos con uno de los más importantes que sería los receptores de andrógeno, los receptores androgénicos. Básicamente sus ligandos, que son el andrógeno, que son las hormonas masculinas, se localizan en el tejido reproductor masculino y también pueden encontrarse en algunas células cancerosas, como sería el cáncer de próstata, donde estimularían la multiplicación. El mecanismo de acción es relativamente simple. La testosterona atraviesa la membrana, se une al RA, que es el receptor androgénico, en el citoplasma con hormonas chaperonas, con proteínas chaperonas. Entonces el Ra viajaría al núcleo, el Ra se activaría formando dímeros, el Ra se uniría básicamente a su secuencia específica. Esto activaría la transición genesiana y después el Ra se disociaría del ADN y se exportaría al citoplasma, donde sería secuestrado nuevamente por las chaperonas. Aquí podemos ver básicamente lo que ya les había explicado. Uy, perdón. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pero simplemente haciendo énfasis. Aquí pueden ver pues cómo entra y cómo se dimeriza y cómo ya genera lo que sería transcripción. Así que ahora sí, vamos con el siguiente. Receptor nuclear para glucocorticoides. Este tiene como ligando específico que el cortisol, la corticosterona. Y justamente aquí estaría asociado a lo que es inflamación, estrés, metabolismo glucídico y lipídico. Los efectos farmacológicos aumenta glucogénesis, gluconogénesis, glucosa sanguínea, hace que la absorción del intestinal del calcio sea menor. ¿Por qué? Porque antagoniza a la vitamina D. Ahora, hace que tengamos una menor infiltración inflamatoria por parte de los neutrófilos, monocitos, macrófagos. Este mecanismo lo van a ver en inmuno, es muy interesante. Ahora, también genera una menor liberación de histamina por basófilos, que también es parte del sistema inmune. Y por último, aumenta la secreción gástrica, que básicamente sería mediada por la pepsina, o sea, habría más HCl. El mecanismo de acción, pues básicamente podemos ver cómo cuando está inactivo en el citoplasma se encuentran unidades chaperonas. Cuando este se une a su ligando, el glucocorticoide, habría un cambio conformacional. Entonces habría una homodimerización, habría disociación de las chaperonas, se traslocaría al grupo, se uniría con sus elementos de respuesta y iniciaría la regulación de transcripción vía coactivadores. Hay un retorno citoplasmático que estaría regulado por la fosforilación. Nótese que cuando hay correpresores hay lo que sería acetilación de histonas, que básicamente es el esqueleto de lo que sería el ADN. Y cuando hay desacetilación, creo que era, entonces este básicamente se encuentra enredado y no se encuentra listo para que sea leído. Básicamente aquí ya tenemos un resumen de toda la clase. Primer objetivo, lo primero que vimos fue cómo los receptores son fundamentales para la comunicación celular y la regulación de funciones biológicas, cómo los canales iónicos son proteínas de membrana que conducen iones rápidamente y cambian el potencial de la misma membrana. Los receptores acoplados a proteínas G son la familia más grande de estos y traducen señales a través de proteínas G y segundos mensajeros.
los receptores nucleares actúan principalmente como factores de transcripción que regulan la expresión génica y cómo estas familias de receptores presentan una notable diversidad estructural y funcional que pueden ser objetivo clave para el desarrollo de fármacos. Así que, habiendo terminado dicho esto, quisiera darle las gracias por haberse quedado toda la clase y por favor espero que hayan prestado mucha atención y que les haya gustado mucho el video. Muchas gracias.